Se suponía que los New England Patriots iban a celebrar una carrera hacia el Super Bowl. En cambio, toda la organización está ahora en modo de crisis. Lo que comenzó como unas pocas fotos se ha convertido en algo que, según informes, la NFL no pudo ignorar, lo que obligó a un urgente control de daños a puerta cerrada. En el centro de todo, Mike Vrabel, ganador del premio al entrenador del año, y una situación que rápidamente se ha salido de control. Dentro del edificio, las tensiones están aumentando. Se están haciendo preguntas y las consecuencias amenazan con sacudir la franquicia hasta la médula. La liga está observando de cerca. Los Patriots están tratando de contenerlo. Y lo que realmente sucedió en ese resort en Sedona podría ser incluso más grande de lo que cualquiera esperaba. Así que, desglosaremos exactamente cómo explotó esta historia y por qué ahora se la llama uno de los mayores escándalos de la temporada baja de la NFL. El 7 de abril de 2026, la página 6 del New York Post publicó una historia que envió ondas de choque a través del mundo de la NFL. Informes del New York Post y Page Six incluyeron fotos de Vrabel y Russini tomados de la mano y abrazándose recientemente en un lujoso hotel. El entrenador en jefe de los Patriots y el reportero de la NFL de larga data fueron vistos en el ambiente en Sedona, Arizona. Las imágenes fueron tomadas el 28 de marzo. El entrenador principal de los New England Patriots, Mike Vrabel, y la reportera de la NFL del New York Times, Diana Russini, fueron fotografiados tomados de la mano y abrazándose en un resort de lujo en Sedona, Arizona. Las fotos surgieron después de que el entrenador viajara a Arizona para un evento de exploración. En la Universidad Estatal de Arizona en Tempe el viernes, 27 de marzo, antes de dirigirse aproximadamente 125 millas al norte hacia Ambiente, un hotel boutique solo para adultos que se promociona como un refugio romántico. Russini, un destacado informador de la NFL para The Athletic, también estaba en Arizona antes de las reuniones anuales de la NFL en el Hotel Biltmore de Phoenix, donde propietarios, entrenadores y periodistas se reunieron días después. Ahora, seamos claros sobre lo que mostraron estas fotos. El medio publicó varias fotos de Russini y Vrabel en el resort de Sedona. En una foto, sus dedos están entrelazados. En otra, se están abrazando. Otros los mostraron juntos en la piscina del hotel. Según fuentes que hablaron con Page Six, Vrabel y Russini desayunaron en el patio del restaurante del hotel, luego pasaron una hora más o menos juntos en la piscina y relajándose uno al lado del otro en un jacuzzi. Además, más tarde esa noche, los dos fueron vistos juntos en la azotea privada de uno de los bungalows del hotel. Tampoco era un hotel cualquiera. Las terrazas de la azotea del complejo solo son accesibles desde el interior de los bungalows, que pueden costar hasta $160 por noche, y en su sitio web se jacta de haber sido escenario de 158 propuestas y miles de aniversarios y lunas de miel. Mike Vrabel tiene 50 años. Russini ha estado casada con su esposo, Kevin, durante 5 años, y Vrabel ha estado casado con su esposa, Jen, desde 1999. Ese es un matrimonio de más de 26 años. Jen Vrabel construyó su propio currículum deportivo en Ohio State. Múltiples informes dicen que jugó voleibol allí y más tarde obtuvo un título en higiene dental. Se conocieron como atletas estudiantiles. Criaron a 2 hijos juntos. Esto no era solo chismorreo de tabloides. Fue un terremoto personal potencial que involucró a 2 figuras muy públicas. Y el detalle que realmente levantó cejas fue el testimonio del testigo ocular. Page Six informa que 3 testigos presenciales separados dijeron al medio que no vieron a nadie más con el dúo durante el día. 1. Preguntado si Vrabel había sido parte de un grupo más amplio de amigos, respondió, no, estaba con una chica. El medio también señala que las fotografías que revisó de varias etapas del día solo muestran al entrenador y al reportero. Esto es significativo por lo que vino después, las negaciones. Cuando Page Six contactó a Vrabel para obtener comentarios antes de publicar, él respondió con fuerza.
Estas fotos muestran una interacción completamente inocente y cualquier sugerencia en contrario es risible, dijo Bravel al Post. Añadió que la situación no merecía ninguna respuesta adicional. Rossini tenía su propia defensa preparada. Las fotos no representan a 6 personas que estaban pasando el rato durante el día, dijo Rossini a Page Six. Como la mayoría de los periodistas de la NFL, los reporteros interactúan con las fuentes fuera de los estadios y otros lugares. Y en un movimiento que más tarde parecería cuestionable, el editor ejecutivo de The Athletic, Steven Ginsburg, dijo en un comunicado que las fotos eran engañosas. Estas fotos son engañosas y carecen de contexto esencial. Pero aquí está el asunto. Esas negaciones no duraron mucho, ni siquiera por asomo. Lo que el público no vio en esas primeras horas y días después de que se publicara la noticia fue el pánico coordinado que se estaba produciendo a puerta cerrada. Esto no eran solo 2 personas tomadas por sorpresa por un fotógrafo de tabloides. Esta fue una operación de múltiples capas que involucró a expertos en comunicación de crisis, dueños de equipos multimillonarios y altos ejecutivos de medios, todos luchando por contener el daño antes de que se propagara. Las fotos fueron tomadas en un resort de lujo lejos de las reuniones de la liga, y parecían mostrar a Rossini abrazando y tomándose de la mano con el entrenador de los Patriots. Más tarde ese domingo, habiendo conocido la naturaleza de las fotos, estaba al teléfono con un experto en comunicaciones de crisis, ideando cómo responder a la historia. Pero no se detuvo ahí. Según ESPN, además de consultar con un comunicador de crisis, Rossini apeló directamente a la directora ejecutiva de The Times Company, Meredith Kopper-Levine, para exponer su caso. También coordinó con Bravel sobre cómo responder a la publicación. Ese último detalle merece ser meditado. Rossini, la periodista, coordinó su respuesta a una noticia con Bravel, el tema que cubre. Esa coordinación en sí misma hizo sonar las alarmas sobre la naturaleza de su relación, profesional o de otro tipo. Y luego estaba el dueño, Robert Kraft, el hombre que dirige a los Patriots, quien, según informes, se involucró directamente. Nuevos informes revelan que el New York Post le ofreció a Bravel más tiempo para responder de lo que se considera normal en la industria. Y a su vez, el dueño de los Patriots, Robert Kraft, aprovechó ese plazo extendido para presionar al reportero y al periódico. Sin embargo, sus intentos de neutralizar la historia no tuvieron éxito. Según un informe de InTouch, un notorio estratega de crisis se puso en contacto con el medio e intentó que lo cancelaran, pero no tuvo éxito. Robert Kraft intervino e hizo que sus jefes presionaran al periódico antes de que publicaran e intentaran matar la historia. Así que, ahora tenemos al entrenador principal, al reportero, una empresa de comunicación de crisis, al director ejecutivo de la New York Times Company y al propietario de los Patriots. Ese no es el comportamiento de personas que lidian con una interacción risible, como lo expresó Bravel. Ese es el comportamiento de las personas que entienden lo dañinas que son realmente esas fotos. Y la publicación tampoco fue irrazonable al respecto. Según múltiples personas familiarizadas con las deliberaciones internas del periódico, el medio estaba abierto a cambiar el tono de la historia o posiblemente a no publicarla, si Rossini y Bravel podían proporcionar pruebas convincentes para respaldar sus afirmaciones de que cada uno había estado de viaje con amigos. Se les dio todas las oportunidades para demostrarlo. Produce un mensaje de texto. Muestra una foto de la supuesta caminata grupal. Ofrezca una captura de pantalla de los planes de viaje. Cualquier cosa que confirme que estas otras 4 personas realmente existieron. Los ejecutivos de The Athletic pidieron más pruebas a Rossini, como mensajes de texto sobre una recogida en el aeropuerto, capturas de pantalla de la planificación del viaje o fotos de una caminata. Dijeron que Rossini nunca proporcionó evidencia suficiente. Esa falta de pruebas es lo que convirtió una historia de tabloide en una crisis profesional en toda regla. Porque dentro de The Athletic, el ambiente estaba cambiando rápidamente.
Dentro de The Athletic, el informe posterior planteó preguntas porque incluía el testimonio de un testigo presencial de Rossini y Brabell solos en el resort, lo que contradecía su versión de los hechos. La declaración inicial de Ginsberg, combinada con la eventual investigación de Rossini, supuestamente llevó a algunos empleados tanto del Times como del Athletic a expresar su preocupación por cómo se estaba manejando la situación. Una fuente dijo a Status que la declaración de Ginsberg hizo las cosas innecesariamente complicadas, mientras que otra la calificó de imprudente y prematura. El mismo editor que había calificado públicamente las fotos de engañosas ahora supervisaba una investigación para determinar si Rossini había mentido a la empresa sobre todo el encuentro. Las consecuencias internas fueron sísmicas. Para el 10 de abril, solo 3 días después de la publicación de la historia, la situación se había intensificado dramáticamente. The Athletic había iniciado una investigación sobre la cobertura de Rossini de la NFL y la naturaleza de su relación con Brabell, y ella no informaría durante ese proceso. El editor jefe de The Athletic, Steven Ginsberg, inicialmente calificó las fotos de engañosas. Pero el Times también abrió una investigación sobre el asunto, incluyendo una revisión de su cobertura pasada, y la apartó de la redacción. 4 días después, el 14 de abril, Diana Rossini renunció. Rossini renunció a The Athletic en medio de una investigación interna sobre la naturaleza de su relación con Brabell, su cobertura de la NFL y si había mentido a la empresa sobre la reunión con Brabell. En su carta de renuncia, fue desafiante. En lugar de permitir que esto continúe, he decidido hacerme a un lado ahora antes de que mi contrato actual expire el 30 de junio. Lo hago no porque acepte la narrativa que se ha construido en torno a este episodio, sino porque me niego a darle más oxígeno, o a dejar que me defina a mí o a mi carrera. Ella respaldó su obra. He cubierto la NFL con profesionalismo y dedicación a lo largo de mi carrera, y respaldo cada historia que he publicado. Pero lo que no hizo, y esto se ha señalado repetidamente, fue explicar la naturaleza de su relación con Brabell. Rossini notablemente no abordó la naturaleza de su relación con Brabell. Ella culpó al frenesí mediático por su partida, pero no ofreció ningún hecho nuevo para contrarrestar la narrativa que insistía en que era falsa. Su carta de renuncia no indicaba cuáles son los hechos, y su renuncia no puso fin a la investigación. Una revisión de su trabajo continuará incluso después de su renuncia. La conversación más amplia en los medios deportivos se convirtió en algo mucho más profundo que un solo escándalo. Los periodistas empezaron a hablar abiertamente sobre los límites entre los reporteros y las personas a las que cubren. El veterano reportero de ESPN, Buster Olney, destacó el problema generalizado de las relaciones de quid pro quo en la industria. Espero que todo esto abra una conversación más amplia sobre la destructividad potencial del quid pro quo en nuestro negocio. Porque déjame decirte algo. Es lo peor que he visto. Albert Breer de Sports Illustrated reconoció que las periodistas a menudo enfrentan un escrutinio desproporcionado. Las líneas se difuminan en este tipo de situaciones a veces, y es difícil porque creo que muchas veces a mis colegas femeninas se les cuestiona de maneras que a mí no se me cuestiona. Pero Breer tampoco endulzó las implicaciones. Advirtió que si se cruzaban los límites éticos, esto podría tener repercusiones perjudiciales para todas las mujeres de la industria, fomentando suposiciones injustas. La pregunta central se convirtió en si Rossini le dio una cobertura favorable a Brabell porque los dos son cercanos. Si es así, eso podría presentar un conflicto de intereses en los informes de Rossini. Y el escándalo no solo afectó a Rossini. El escándalo también se cobró otra víctima después de que USA Today cortara lazos con su reportera de la NFL, Chrissy Floyd, después de que celebrara públicamente la salida de Rossini. Floyd fue despedido tras una respuesta en redes sociales a la salida de Rossini de The Athletic. Los efectos dominó se extendían mucho más allá de Foxborough y Sedona. Mientras Rossini perdía su trabajo y el mundo de los medios explotaba, Mike Vrabel guardó silencio durante 2 semanas completas. El entrenador del año en curso no dijo nada públicamente. Hasta su aparición el martes,
Bravel no había hablado en una conferencia de prensa con reporteros desde las reuniones de propietarios del año pasado, antes de su primera temporada como entrenador de los Patriots. Se dirigió a los reporteros como parte de la preparación para el draft de la NFL. Optó por no hacerlo la semana pasada, con solo el vicepresidente de personal de jugadores de los Patriots, Elliot Wolf, hablando en esa conferencia de prensa el 13 de abril. La organización de los Patriots entró en modo de contención total. La estrategia fue metódica y, según el Boston Globe, obra de profesionales de la comunicación de crisis. Los Patriots finalmente lograron que Bravel se presentara ante los medios y evitaron el circo. Fue inteligentemente diseñado y ejecutado a la perfección. El trabajo quizás de expertos en comunicación de crisis que han surgido como el gran ganador de esta odisea. El martes, 21 de abril, los Patriots llevaron a cabo lo que muchos en los medios de Boston describieron como un ataque sorpresa. Bravel no estaba en el programa de medios del martes publicado por los Patriots a las 4:35 de la tarde del lunes, y no hubo ningún anuncio el martes por la mañana de que Bravel rompería su silencio. Se suponía que iba a hacer una conferencia de prensa tranquila con dos jugadores veteranos hablando sobre el inicio del programa de pretemporada de los Patriots. Hubo una multitud de medios muy reducida para los estándares de Nueva Inglaterra, con varios habituales ausentes. A los presentes se les notificó quizás 5 minutos antes de que Bravel hablaría en lugar de los jugadores. El momento fue intencional. Los Patriots no querían que el frenesí mediático se apoderara del draft del jueves por la noche. Las estaciones de televisión habrían enviado a sus reporteros de noticias duras. La multitud de medios habría sido el doble del tamaño normal. La primera selección de la ronda habría sido un pensamiento secundario. Las redes sociales y ESPN a la mañana siguiente estarían dominadas por todas las preguntas incómodas que Bravel tuvo que enfrentar. En cambio, eligieron deliberadamente un momento y un método que minimizarían el número de periodistas que le harían preguntas. Cuando Bravel habló, pronunció lo que claramente era una declaración preparada. Agradeció a los medios por la paciencia que han demostrado en un asunto personal y privado, y dijo que esperaba abordar el asunto hasta que pudiera hablar con los jugadores de los Patriots. Para tener éxito dentro y fuera del campo, tienes que tomar buenas decisiones. Eso me incluye. Eso empieza conmigo. Bravel dijo que haría una declaración no programada desde el podio en las instalaciones del equipo. Me preocupo profundamente por este equipo de fútbol y estoy emocionado de entrenarlos. También sé que voy a atacar cada día con humildad y concentración. Y lo que puedo prometerles es que mi familia, esta organización, el equipo, el personal, los entrenadores, todos, nuestros aficionados, lo más importante, tendrán la mejor versión de mí en el futuro. Fíjate en lo que no dijo. No explicó las fotos. No explicó la relación. No abordó los testimonios de los testigos presenciales. No mencionó a Rossini por su nombre. No respondió preguntas significativas. Bravel tocó muchas notas correctas en su declaración. Se negó a comentar sobre algunas preguntas, pero las últimas 2 semanas han sido claramente humillantes para un hombre que había estado en la cima con una aparición en el Super Bowl y el premio al entrenador del año de la NFL. Y la brecha entre su reacción inicial y su declaración del martes era imposible de ignorar. No parece que Bravel encuentre la situación graciosa ya. Como dijo en su declaración original a Page 6, Van Vollen de The Boston Globe fue contundente sobre la forma en que el equipo manejó la situación. Sin embargo, la forma en que se desarrolló la conferencia de prensa del martes, con un ataque furtivo de último minuto a los medios y reglas estrictas establecidas por los Patriots, no parece correcta, pareciendo transparente. Los Patriots hicieron todo lo posible para dictar los términos de la aparición de Bravel. Va en contra del mensaje de rendición de cuentas de Bravel. Sin embargo, a puerta cerrada, los Patriots insistieron en que todo seguía igual. Cuando se le preguntó qué tan involucrado había estado Bravel en el proceso de draft del equipo, Wolf dijo, muy involucrado. Todo sigue igual.
Diría que ha estado ahí con nosotros esta ronda probablemente un poco más de lo que estuvo ahí el año pasado. Un portavoz de los Patriots dijo que no hay planes para que otros funcionarios del equipo aborden el tema más a fondo. Así que con Rossini fuera, los Patriotas en modo de bloqueo y Bravel finalmente rompiendo su silencio, la gran pregunta seguía siendo la misma. ¿Intervendría la propia NFL? La respuesta llegó el 18 de abril. El portavoz principal de la NFL, Brian McCarthy, dijo a ESPN que la política de conducta personal de la organización exige a los entrenadores evitar conductas perjudiciales para la integridad y la confianza pública en la Liga Nacional de Fútbol y que la NFL no revisaría el comportamiento de Bravel en consecuencia. La NFL dijo el fin de semana pasado que no está investigando el comportamiento de Bravel. El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, confirmó a Associated Press el sábado que la liga no está investigando el asunto. En cuanto a Bravel, no parece que vaya a recibir ningún tipo de penalización o castigo de la NFL por su comportamiento con Rossini. Y aquí es donde toda la historia se vuelve difícil de cuadrar. Aquí hay un hombre que, según todas las métricas visibles, sigue adelante con su trabajo como si nada hubiera pasado. Bravel, de 50 años, ganó 3 Super Bowls como jugador con Nueva Inglaterra. Se está preparando para su segunda temporada como entrenador de los Patriots. Llevó al equipo a terminar la temporada pasada con un marcador de 14-3, que terminó con una derrota en el Super Bowl ante Seattle. Llevó a los Patriots del fondo de la liga al Super Bowl en una sola temporada. Ganó el premio al entrenador del año. Es uno de los hombres más poderosos del deporte y la NFL ha decidido que lo que sucedió en Sedona ni siquiera merece una revisión. Mientras tanto, Rossini, una periodista con 15 años de experiencia que trabajó en ESPN, NBC y The Athletic, perdió toda su carrera por el mismo conjunto de fotografías. Rossini se unió a The Athletic en 2023 después de casi una década en ESPN, donde desempeñó varios roles, incluyendo presentadora de SportsCenter, analista de la NFL y experta. Presentó un podcast para The Athletic e hizo apariciones en su plataforma de video. Jemele Hill, por ejemplo, cuestionó por qué las mujeres en situaciones similares a menudo enfrentan consecuencias más severas que los hombres. Ese argumento dio vida a la historia mucho más allá de las fotografías originales. Y mira, aquí está la verdad que está en el centro de todo esto. El título de este video sugiere que la NFL obligó a los Patriots a cerrar debido al escándalo de Bravel. La realidad es más complicada y en algunos aspectos más frustrante. La NFL no obligó a los Patriots a hacer nada. La NFL dijo que no está investigando el comportamiento de Bravel. El portavoz de la NFL, Brian McCarthy, confirmó que la liga no está investigando el asunto. Los Patriots no fueron cerrados. Se vieron obligados a controlar los daños por vergüenza. Entraron voluntariamente en modo de contención, limitando el acceso de los medios, organizando conferencias de prensa y contratando equipos de crisis, no porque la liga se lo ordenara, sino porque la historia se estaba saliendo de control más allá de la capacidad de cualquiera para gestionarla. Los Patriots tuvieron la oportunidad de evitar que el escándalo saliera a la luz, pero fracasaron. Ahora parece que los Patriots estaban al tanto del escándalo y intentaron silenciarlo. Lo que realmente obligó a los Patriots a entrar en modo de crisis no fue la NFL. Fue el peso abrumador de la evidencia, la incapacidad de Bravel y Rossini para respaldar su historia, los testimonios de testigos presenciales, la falta de pruebas de otros amigos, la renuncia, la investigación interna, la defensa prematura del editor e Internet negándose a dejarlo pasar. La historia en sí misma se volvió inmanejable y los intentos de los Patriotas por controlarla solo la empeoraron. Así que la NFL obligó a los Patriots a cerrar. No. Pero el escándalo cerró efectivamente la narrativa de la temporada baja de los Patriots, secuestró su semana de draft, le costó la carrera a una reportera.
Exponer los posibles intentos de encubrimiento por parte del dueño del equipo y dejar al entrenador del año en ejercicio emitiendo disculpas cuidadosamente ensayadas a una sala de prensa semivacía. Absolutamente. Y a veces el tribunal de la opinión pública causa más daño que cualquier investigación de la liga. El draft de la NFL de 2026 comienza el jueves por la noche. Bravel mismo dijo que no quería restar valor al fin de semana del draft, señalando que los jugadores seleccionados para unirse al equipo deberían sentir alegría y emoción, no estar envueltos en un escándalo. Pero le guste o no a Bravel, este escándalo ya ha eclipsado todo lo que los Patriots están haciendo esta temporada baja. Y la pregunta que sigue sin respuesta, ¿qué pasó realmente en el ambiente resort en Sedona?, puede que nunca obtenga una respuesta definitiva, pero las consecuencias ya se han dictado y cuentan su propia historia sobre quién paga el precio cuando cosas como esta salen a la luz.